Hoy nos toca el capítulo número 24 del libro de Deuteronomio. Capítulo número 24 del libro de Deuteronomio. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Fíjense cómo eran las leyes en los tiempos de Moisés, en los tiempos de la ley. Fíjense, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Fíjense. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere el otro hombre, el segundo, y le escribiere carta de divorcio también, y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si muere, hubiese muerto, ese segundo hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar. La ley prohibía eso. No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, que si el marido no podrá, el primer marido no podrá casarse de nuevo con ella. ¿Por qué? Porque ella quedó impura. Entonces ese acto es un acto que Dios aborrece, que Dios aborrece. Entonces, pero vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. Eso era en cuanto a las leyes, la ley. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor sobre el divorcio, ese caso. Nos vemos que en Mateo, capítulo 19, Mateo capítulo 19, en los versículos 8 y 9 dice, en el versículo 8, dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. ¿Por qué dice que no ha sido así desde el principio? Porque recuerden que Dios creó varón y hembra. El diseño original, el diseño allá en el Edén, que fue el diseño perfecto, Dios creó al hombre y a la mujer para que estuvieran juntos, para que vivieran en unidad, como uno, carne, ella era carne de su carne, hueso de su hueso, eran uno. Entonces, dice que al principio no fue así, porque eso no fue lo que Dios quería, que los matrimonios se divorciasen. Entonces vemos que en ese versículo
aparece en una conversación entre Jesús y sus discípulos, quienes le preguntaron por qué Moisés permitió que los hombres pudieran dar carta de divorcio a sus esposas. Entonces Jesús le respondió que Moisés permitió el divorcio como una concesión ante la dureza de sus corazones, pero no fue la intención original de Dios. Entonces vemos que en la Biblia la palabra concesión, para que entendamos mejor, en la Biblia la palabra concesión se usa para indicar que algo se permite a pesar de que no es la voluntad de Dios. O sea que no era la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios el divorcio. En ese momento, bueno, vamos a llevarlo ahí, en ese momento de la ley no era la voluntad de Dios, pero Moisés lo permitió por la dureza del corazón, de los corazones de los hombres. Entonces vemos que en el versículo todavía 9 dice que ahí Jesús también dijo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. O sea, la Biblia solamente menciona que es por caso de infidelidad. Por ejemplo, vimos ahí, leímos allí que prácticamente el hombre, si no le gustaba a la mujer, no le agradaba, veía cualquier detalle, podría darle carta de divorcio. Pero vemos que ahora no es así. Vemos que ahora no es así, porque el divorcio, el casamiento es algo serio. El casamiento no es un juego. Antes de uno unirse a una persona, uno tuvo de antemano de haberse metido en ayuno, oración, buscando dirección de Dios, para ver si esa es o no es la persona que Dios tiene para uno. Uno no puede dejarse llevar por, por los ojos, porque la vi bonita, porque lo vi bonito, porque me habló bonito, porque me bajó la luna, el sol, las estrellas. Recuerden que nosotros somos cristianos, hijos e hijas de Dios. Y nosotros siempre, ante cada situación, y más cuando se trata de un casamiento, tenemos que buscar la dirección de Dios. Puede ser que, como muchas personas han recibido palabras, me dieron esta palabra, me dio después fulanito otra palabra, pero ¿qué me dijo a mí Dios directamente? ¿Qué me mostró a mí directamente? Porque yo no puedo dejarme llevar por lo que las otras personas me digan. Sí, sí, ese es tu esposo, sí, sí, esa es tu esposa. Sí, sí, el Señor me mostró, el Señor me reveló. Pero ¿qué te reveló Dios a ti? ¿Qué te mostró a ti? Porque la persona que se va a casar, de las dos, son las que tienen que buscar, meterse con el Señor. Y el que busca a Dios le halla. El que le busca, le halla. Dios le va a responder y Dios le va a mostrar. Porque ya lo demás sería confirmación. Porque esto es algo serio. El casamiento no es un juego, es algo serio. Entonces dice que se permite el divorcio en el versículo 9, allí en el mismo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 9 dice, allí también dijo Jesús que cualquiera que se divorcie de su mujer salvo por infidelidad y se casa con otra comete adulterio. O sea que de repente se divorció porque ya no la aguanta, pelea mucho, discute mucho, me divorcio. Eso no es un motivo para divorciar. Me divorcio porque ya me cansé. Ya tengo 20, 30 años viéndola todos los días. Era una jovencita. Eso no es motivo para divorciar. Me divorcio porque ya no me gusta la comida que me hace. Eso no es motivo para divorciar. Y por cualquier motivo las personas se divorcian, bíblicamente, por cualquier motivo si se divorcian. Aquí nos está diciendo que si la persona se divorcia y se casa con otra, comete adulterio. Comete adulterio.
Y eso se aplica tanto al hombre como a la mujer. Al menos que sea por, como dice aquí, que haya una infidelidad de por medio. Si hay una infidelidad, la persona tiene libre albedrío de escoger, porque ha habido, eso se ha visto, que ha habido infidelidad, pero la persona ha perdonado. La persona se ha arrepentido, el que cometió adulterio, puede ser tanto el hombre como la mujer, se arrepintió, pidió perdón y su pareja le ha perdonado. Y Dios ha restaurado, Dios lo ha levantado, claro que sí. Entonces ya eso queda a criterio de la otra pareja. Por ejemplo, si lo ha hecho una vez, de repente lo hizo una vez, se le perdonó, Dios restauró, Dios sanó y ya, de ahí no pasó nada. Pero hay personas que lo hacen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, como si fuera un juego. Entonces ya ahí decide su pareja. Ya eso ya es decisión, cada quien Dios le dio, libre albedrío a cada hijo o hija de Dios, así como en el Edén. Dios le dio libre albedrío a Adán y Eva. Dios les dijo y les dio las normas del Edén. Les dijo que no podían comer del árbol, del fruto. Dios les dijo todo lo que no podían hacer. Y Dios los dejó tranquilitos. Mira, Dios está en todas partes al mismo tiempo. Dios es omnisciente, omnipresente. Él sabía en el momento que Eva ya iba a pecar, que Él lo sabía todo. Pero como Dios de un principio Él dio libre albedrío, Él no interviene. Fíjense, Dios se apareció fue después. Después que pecaron los dos, después fue que así que apareció. Adán, ¿dónde estás? Llegó Dios a pedir cuenta a ver de lo que habían hecho. Llegó Dios, el Padre, a pedir cuenta de lo que habían hecho, pero Dios estaba consciente de todo. Entonces, así mismo hoy en día Dios nos da libre albedrío. Dios nos da libre albedrío. Entonces, hoy en día son muchas cosas, o sea, son muchas cosas las que involucran. Hay matrimonios que han sido destruidos por la brujería. Entonces, creo que cuando un matrimonio falla, los dos son responsables, los dos son culpables. Porque el hombre tiene que proteger a la mujer, pero la mujer le toca también proteger al hombre. Entonces son muchas, no quiero entrar ahí de lleno, pero son muchas cosas allí, los dos son responsables. Entonces, pero son muchas cosas y Dios hace milagros, Dios restaura, Dios sana y bueno, y los dos ponen de su parte, por supuesto, porque uno solo no puede luchar. Para que haya un pleito, se necesitan dos. Y para que haya una restauración, se necesitan dos. Entonces, digamos, entonces hoy en día, ahí en la iglesia de Cristo vemos parejas que se divorcian como si nada y se vuelven a casar como si nada pasara. Y se divorcian y se vuelven a casar como si nada. Y la palabra de Dios les pasó por encima, les pasó por abajo, por los lados. Y bueno, seguimos. 5. Cuando 5. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Mire, gloria a Dios por esta ley. Se había, no sé cómo serán las leyes en los diferentes países, pero fíjense, se les permite a los recién casados disfrutar juntos, porque no vaya a ser que venga la persona y muera en la guerra y no disfrutó ni su esposa ni su casa. Entonces es un detalle de Dios hermoso. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año
para alegrar a la mujer que tomó. 6. No tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Allí se está refiriendo en otra versión dice, está mal tomar un conjunto de piedras de molino, ni siquiera la piedra de arriba, como garantía por un préstamo que hayas hecho, porque el dueño las necesitará, porque el dueño las necesita para ganarse la vida. Entonces el 7 también dice, cuando fuere hallado alguno que hubiere usado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y les hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. 8. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñe, y hacer todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino desde que saliste de Egipto. Recuerden que María fue la hermana de Moisés. Y aquí dice, acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María, porque María comenzó a murmurar de Moisés, a hablar mal. Y ella, el Señor le hizo que le diera lepra por el pecado de la murmuración. Entonces aquí vemos que en cuanto a la plaga de la lepra, dice que tengamos cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñen los sacerdotes levitas, según yo les he mandado. Así cuidaréis de hacer. Vamos a ver entonces cuál era el procedimiento que ellos hacían. El procedimiento lo vemos en Levítico, capítulo 13. Dice que el Señor habla a Moisés y a Aarón diciendo, cuando alguien tenga una hinchazón o una erupción o una mancha brillante en la piel que pueda ser una enfermedad de la piel contaminante, debe ser llevado a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos que sea sacerdote. El sacerdote examinará la llaga en la piel y si está vello en la llaga se ha vuelto blanco y la llaga parece más profunda que la piel, es una enfermedad de la piel contaminante. Cuando el sacerdote examine a la persona, la declarará ceremonialmente impura. El examen inicial por parte del sacerdote era oficial. Si los síntomas sugerían lepra, la persona era declarada ceremonialmente impura y colocada en aislamiento durante 7 días. Después de este periodo, el sacerdote volvía a examinar al individuo. Si la condición no se había extendido, se requerían otros 7 días de aislamiento, allí en Levítico 13:5. Si la enfermedad regresaba, la persona era declarada impura y debía vivir fuera del campamento para prevenir la propagación de la enfermedad. Entonces aquí vemos que las medidas del aislamiento y cuarentena descritas en Levítico eran notablemente avanzadas para su época. Estas prácticas ayudaban a prevenir la propagación de la lepra dentro de la comunidad y permitían el monitoreo y cuidado de los individuos afectados. El enfoque bíblico de la lepra subraya la importancia de la salud pública y el papel de la comunidad en el cuidado de los enfermos. Es increíble como aquí vemos, ¿verdad? Pero vemos como todo esto era dirigido por el Padre, por el Dios Todopoderoso. Las leyes Él las daba, las instrucciones el Padre las daba, aunque no habían las tecnologías como hoy en día los hay, que tenemos clínicas, hospitales, aparatos, todo, para detectar cualquier enfermedad. Anteriormente no había eso, pero fíjense cómo Dios daba las instrucciones y la sabiduría del Padre era tan grande, como todo se daba bien, o sea, se desarrollaba, ustedes van a hacer así, van a examinar y tal y esto, aquello, si está mal lo apartan, o sea, para que no se propague. Fíjense cómo siempre el Señor, Él fue el que creó los cielos, la tierra, todo. Nada existe en este mundo
Todo fue creado por Él y para Él. Entonces, Él todo lo sabe y Él todo lo ve, todo lo puede. Y Él siempre, siempre, siempre tiene todo bajo control. Entonces ahí vemos cómo, sin tener tecnología ni nada de eso, cómo todo allí, mire, se organizaba de una manera tan inteligente, tan sabia, porque todo lo dirigía el Padre. Hoy en día vemos que si las personas se enferman, por supuesto, van a las clínicas, a los hospitales, se les coloca tratamiento, son atendidos y todo eso. Pero también se nos habla que allí estamos viendo de una lepra natural, de una lepra de enfermedad. Pero sabemos también que la lepra también representa espiritualmente el pecado. Se decía allí en los tiempos de la ley que a las personas que le daba lepra era porque Dios la había castigado, porque había pecado. Cuando a las personas les salían lepra era porque habían pecado. Y ahí vemos el caso de María. A María le dio lepra. ¿Pero por qué? Porque ella pecó, murmurando, hablando mal de Moisés. Entonces Dios la castigó con lepra. Entonces por eso que la lepra la relaciona de una manera espiritual, o sea, por el pecado. Entonces hoy en día, claro que hay lepra espiritual, lepra espiritual. Entonces así como Dios sanó a María, hoy en día pues Dios sigue sanando y Dios sigue sanando la lepra. Dios sigue sanando la lepra. Independientemente de lo que el hombre, el hijo, el hija de Dios haga, como siempre hemos hablado, que es un corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a rechazar. Entonces la persona va así con lepra, sucio, contaminado con todas sus cosas y se mete con el Señor en la presencia de Dios de verdad de corazón. El Señor no lo va a rechazar. Fíjense, antes lo hacían con ese tratamiento natural, con todo ese procedimiento, pero ahora espiritualmente no lo hacemos así. La persona se mete con el Señor, se humilla delante de Dios. La persona se aparta del pecado que cometió, lo confiesa, se aparta. Y el Señor lo limpia. El Señor lo limpia, lo levanta y lo vuelve a usar para la gloria y honra de su nombre. Entonces vemos que ahora las cosas pues, son totalmente diferentes. Seguimos. 10. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entregarás en su casa para tomarle prenda. No entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová, tu Dios. Todavía dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. 15. Todavía se refiere a lo mismo. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti Jehová y sea en ti pecado. Fíjense en estos versículos que acabamos de ver, cómo el Señor prácticamente aquí habla de misericordia. De misericordia. Por ejemplo, aquí en el 12, es como si tuvieras un vecino pobre y te da tu abrigo como garantía por un préstamo. Le prestas un dinero y él dio su abrigo. Pero ¿qué sucede? Cuando venga la noche, el hombre que es pobre, como eso era todo lo que tenía, no va a tener con qué abrigarse. Entonces la noche es fría. Y mira cómo dice el Señor, que antes de que caiga el sol, para que pueda abrigarse durante la noche,
y te bendiga, y el Señor tu Dios considerará eso justicia, un acto de justicia. Fíjense prácticamente que el Señor nos manda a que obremos en misericordia. Te debía, sí, me debe, porque entonces me pagó la persona, pero yo sé que no tiene ni un plato de comida para comer. Y aunque yo le preste ese dinero, fíjense que aquí prácticamente el Señor está mandando a que uno obre en misericordia. Pero yo sé que no tiene comida, entonces ¿qué hace uno? Hace una comprita y le lleva una bolsa de comida a esa persona. Fíjense las cosas, ¿no? Fíjense, Dios nos manda a obrar en misericordia. En misericordia. O de repente le están pagando un dinero y la persona, pues por no quedar mal, lo paga, pero no le quedó para nada, ni para comprar nada. Pero después esa persona, sabiendo que esa persona no tiene absolutamente nada, viene, le puede dar del dinero, le regala, como una ofrenda para que compre comida o algo. Fíjense cómo Dios llama a obrar en misericordia. Está hablando aquí de la gente pobre, de la gente que no tiene. Por ejemplo, cuando está hablando también del 14, versículo 14, que no nos aprovechemos de los obreros pobres, porque son desamparados, bien sea de allí, de los israelitas, de sus hermanos, o de los extranjeros que viven afuera. Aquí Dios está mandando que se les debe pagar lo que les corresponde al final del día, antes de que caiga el sol, porque son pobres y cuentan con esa paga para vivir. Dice que de lo contrario ellos podrían clamar a Dios en contra de esa persona y le será contado como culpable. Y eso hoy en día se ve mucho. La persona esperando su paga el 15, lo que cobran, quincena, último, y pasa el 15 y llega el último y nada, y a veces pasan semanas esperando el pago. Y la gente está contando para comer, para pagar los servicios de la casa, porque necesita el dinero. Mira cómo Dios manda aquí a que no se retenga prácticamente el dinero, el pago a ningún empleado. Eso no se debe hacer porque no es bueno. Porque la gente necesita su dinero. Su dinero. 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Así mismo es. Cada quien es responsable de su pecado. Es como que hoy en día también dijéramos que ya el Señor nos redimió de toda maldición de la ley. Nos redimió de la maldición de la ley del pecado, de la muerte. Entonces ya nosotros no tenemos por qué cargar las maldiciones de nuestros ancestros. No tenemos por qué cargar sus pecados. Como dice aquí, cada quien es responsable de los pecados propios. Y eso es así. Dice 17, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acostarás, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto. Tú también fuiste esclavo, no se te olvide eso. El Señor les está diciendo, tú también fuiste esclavo. Dice, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás. Acuérdate de dónde saliste, de dónde te sacó el Señor, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová, tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo,
no volverás para recogerlo. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová, tu Dios, y en toda la obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, 20, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando redimieres tu viña, cuando vendimieres tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Fíjense, esto era una ley. Todos los que sembraban, cosechaban y todas esas cosas, ellos recogían su cosecha, pero no la recogían el 100%. Siempre dejaban en el campo. Por aquí, por allá, por las esquinas, siempre dejaban. Porque eso era una ley. ¿Para qué? Para que el pobre, para que el que no tiene pudiera recogerlo. Entonces, esta era una ley en los tiempos bíblicos. Por eso se recuerda en el caso de Ruth, Noemí, recuerdan, ellas no tenían nada, eran pobres, y pues entraron en los campos de Oz y recogieron, se les permitió recoger. Eso se les permitía a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, en los campos de Oz, y eso se les permitía a los huérfanos, a las viudas, a los pobres, recoger lo que dejaban los trabajadores. Y esa era una manera de ayudarles. Pero hoy en día eso no se ve a alguien desconocido a un campo, a agarrar de la cosecha o algo, los pueden hasta matar o los meten presos. Pero esto en el pueblo de Israel era una ley. Y era una ley pues hermosa, una ley bonita. Una ley que la dio el Señor mismo, fíjense, como Dios obra en misericordia, para ayudar al que no tiene que comer, ayudar al pobre, al necesitado, a la viuda. Eso es hermoso. Y dice el 22, y el último versículo dice, y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Fíjense, ¿no? El dejar comida así en los campos cuando están recogiendo para que puedan entrar los extranjeros, las viudas, los pobres, a recoger lo que sobró en el campo. Eso lo exigía el Padre, el Dios Todopoderoso. Y les recordaba, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Tú también fuiste esclavo, allá tú trabajaste. O sea, fueron también extranjeros. Así como ellos están aquí como extranjeros, ustedes también fueron extranjeros. Ustedes vivieron lo que ellos están viviendo. Acuérdense y no retengan su mano, ayúdenlos. Mira lo hermoso que es nuestro Padre, nuestro Dios. Entonces vemos que Dios es un Dios de ador, Dios es un Dios de amor. Ahí se manifiesta el amor de Dios, se manifiesta la misericordia de Dios, ahí se manifiesta la provisión de Dios. Y esas características debemos tenerlas nosotros. Nosotros debemos obrar en misericordia, nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y como dice la palabra. Si vemos que tiene necesidad y está en nuestras manos ayudar, si tenemos para ayudarlo, debemos hacerlo, porque de eso se agrada al Señor. De eso se agrada, de ayudar al prójimo, al hermano necesitado. Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y Dios bendice. Cuando uno hace lo que a Dios le agrada, Dios bendice. La bendición de Dios se derrama. La bendición de Dios se derrama.
la bendición de Dios se derrama. Como hay un versículo que dice que quien le da al pobre, a Dios le presta. Quien le da al pobre, a Dios le presta. Así que no se nos olvide de dónde nos sacó Dios. ¿De dónde? Y siempre tendamos la mano para ayudar al que lo necesite. Siempre. Y más a los de la familia de la fe, nos enseña la palabra de Dios. Amén. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, porque tu palabra es justa. Te pedimos, Señor, que esta tu palabra produzca fruto en nosotros al 100 por 1. Sellamos tu hermosa palabra en nuestros corazones, con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te lo pedimos. Amén y amén.